Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con nuestra discusión sobre las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre superficies planas sumergidas. Y en esta diapositiva mostramos un resumen de la manera en que decíamos podemos evaluar la fuerza equivalente que actúa sobre una superficie plana sumergida. Y esa metodología o esa forma de evaluar incluía la determinación de lo que denominábamos la presión promedio, que es la presión que ejerce el fluido sobre el centroide de la superficie plana sumergida. En función de la presión promedio, decíamos que la fuerza equivalente era igual a una presión por promedio multiplicada por el área de la superficie. Y esta metodología lo que busca está claro que cada diferencial de área está sometido a una presión diferente. Lo que se busca con esta metodología es calcular la fuerza completa o la contribución de todas las fuerzas de presión que se ejercen sobre la superficie. Esto es como una fuerza total o fuerza equivalente. Queremos con una sola fuerza de una sola magnitud representar todo lo que ocurre por efectos de presión sobre esta superficie. Y eso es lo que indica esta flecha. Así que ahora tenemos una fuerza que tiene una magnitud. Ya hemos determinado su magnitud. Será posible definir su dirección. Por supuesto que podemos definir su dirección. Las fuerzas de presión siempre actúan perpendicular a la superficie. ¿Esto qué significa? Que acá debemos medir un ángulo de 90 grados. Así que la dirección es fácil de determinar. Lo que debemos, o que no es tan fácil de decidir, es el punto donde actúa esta fuerza única con la que queremos representar lo que ocurre con respecto a esta superficie sumergida. Entonces, ¿en qué punto, actúa la fuerza equivalente? Debemos definir ese punto y a ese punto se le denomina el centro de presión. Así que tenemos que buscar el centro de presión. ¿Y qué debemos considerar para definir el centro de presión? Vamos a intentar ilustrar esto del punto de presión. Vamos a suponer que tenemos acá una interfase y vamos a definir una superficie rectangular orientada de esta manera. Una clase presencial, este ejemplo lo haríamos con el borrador del tablero. Y vamos a suponer que esto es un rectángulo. Y vamos a dibujar un eje justo a la mitad, lo que debería constituir la mitad. Y para que eso quede claro, vamos a llamar a esto acá la H del centroide. Y vamos a definir acá otro eje que pase también por la mitad del rectángulo. Entonces, para que esto quede claro, vamos a decir que esto es L medios y que esto es L medio.
Y de aquí a acá vamos a definir esto como H medios y acá otro H medios. Así que suponemos que los ejes descritos dividen por la mitad al rectángulo dibujado. Vamos a buscar o vamos a definir qué ocurre con las fuerzas de presión que actúan sobre esa superficie. ¿De qué depende la presión que actúa sobre esa superficie? Solamente de la profundidad. Que esto define la profundidad. ¿Eso qué significa? Si yo tomo un elemento de área diferencial aquí y de este lado justo a lo largo del mismo eje tengo otro diferencial de área. Así que esto es una posición menos X y esta es una posición X, definiendo un eje X en esta dirección. ¿Cómo es la presión que actúa en este punto comparada con esta presión que está a la misma profundidad en este punto? Lo único que afecta la presión en esos dos puntos es la H. Así que si estos dos diferenciales de área están a la misma profundidad, deben observar la misma fuerza de presión. Que si tomáramos un pivote sobre este eje, la fuerza de presión que actúa sobre este punto haría rotar este eje de esta manera, o haría rotar al rectángulo en esta dirección con respecto al eje. Sin embargo, la fuerza que actúa sobre este diferencial de área que está en una posición menos X lo haría rotar en la dirección opuesta. Y el brazo acá es X y el brazo acá es menos X, así que los brazos son iguales y las fuerzas y las presiones son iguales. Quiere decir que la fuerza que hace rotar multiplicada por su brazo en esta dirección es igual a la que lo hace rotar en la otra dirección. Eso significa que desde el punto de vista del eje X, para una superficie simétrica, la posición de la fuerza resultante debe estar justo a lo largo del eje de simetría. Así que si queremos ubicar la fuerza de presión en un punto único o la fuerza resultante en un punto, ya hemos visto que con respecto al eje X, el punto de ubicación está a lo largo del eje de simetría para una superficie simétrica. Pero veamos qué ocurre ahora con la posición a lo largo del eje H. Así que ahora vamos a volver a dibujar nuestro eje y ahora vamos a tomar acá un diferencial de área y acá vamos a definir otro diferencial de área. A esto le vamos a llamar, ¿cómo le podemos llamar a esto? Vamos a llamarle Y. Y a este vamos a llamarle Y de B, donde en magnitud Y de A es igual a Y de B. Esto define el brazo
que con respecto a este eje tienen las fuerzas que actúan sobre estos dos diferenciales de área. Entonces acá vamos a llamar esto la presión en A y esto, perdón, esta es la presión de B y esta es la presión que actúa en A. Así que la fuerza, el diferencial de fuerza en B es igual a la presión de B por el diferencial de área. Y el diferencial de fuerza que actúa sobre A es igual a la presión de A por el diferencial de área. El momento de rotación que con respecto a este eje ejerce la fuerza diferencial de momento de B va a ser igual a P de B por el diferencial de área por la magnitud de Y de B. Y el diferencial de momento que ejerce A va a ser igual a P de A por el diferencial de área por Y de A en magnitud. Esas son las magnitudes de los diferenciales de momento. Esta fuerza va a hacer rotar al eje en una dirección y esta otra fuerza va a hacer rotar al eje en otra dirección. En el caso del eje X veíamos que los dos momentos eran iguales y se cancelaban. ¿Qué sería necesario para que se cancelaran estos dos momentos que ya sabemos actúan en direcciones opuestas? La única manera, si los dos diferenciales de área son iguales, si las dos Y son iguales, tendríamos que satisfacer este requisito. Y será posible indicar que la presión en B es igual a la presión de A. Claramente están a profundidades diferentes. Así que definitivamente el punto B no está a la misma presión que el punto A. De hecho, de lo que ya sabemos sobre presión, tenemos que decir que la presión de A es mayor a la presión de B. ¿Eso qué significa? Significa que el momento que con respecto a este eje genera la fuerza de presión sobre este diferencial de área es más grande que este. De tal manera que el efecto global es hacer rotar a esto en esta dirección. Va a hacer rotar al rectángulo en esta dirección. Y cada punto que definamos acá va a tener una contraparte del lado de acá. ¿Y eso qué significa? Visto ahora, viendo globalmente al rectángulo, vamos a tener una contribución de momentos que actúan de este lado del eje y una contribución de momentos que actúan de este otro lado del eje. Y los que están relacionados con esta parte de la superficie o esta parte del rectángulo son mayores que los que están asociados con esta otra parte del rectángulo. ¿Esto qué significa? Que si tenemos que ubicar la fuerza resultante como una fuerza única, debemos ubicarla en un punto que refleje el efecto que tienen todas las presiones sobre la superficie. Y hemos dicho que los momentos generados de este lado son más grandes que los de estos, así que si vamos a ubicar una sola fuerza para generar o para satisfacer ese comportamiento observado, la fuerza tiene que estar ubicada por debajo del centroide, de tal manera de que al ubicar esa fuerza genere un momento que tenga la tendencia de hacer rotar nuestra superficie en la dirección correcta. Así que ya sabemos que la fuerza equivalente debe estar ubicada por debajo del centroide. La única excepción es cuando el fluido está sumergido en un gas. ¿Y por qué decimos que esa es la excepción? Pues hemos indicado en el módulo anterior que cuando tenemos un gas,
podríamos despreciar los efectos de la elevación sobre la presión siempre y cuando el cambio de elevación no sea significativo. ¿Eso qué significa? Veamos acá en el caso de nuestro rectángulo. Para la fuerza promedio, para la fuerza necesitamos la presión promedio, que va a ser igual a P sub 0 más ρ por G por H del centroide. Si el fluido es un gas, si vamos a despreciar los efectos de la presión con elevación, la presión simplemente va a ser igual a P sub 0. Y si despreciamos los efectos del cambio de presión con elevación, diríamos que esta presión está, o este punto está a la misma presión que este de acá y los momentos se cancelarían. Entonces, cuando tenemos una superficie sumergida en un gas, bajo la suposición de que las variaciones de presión con elevación en un gas son despreciables, podemos ubicar la fuerza resultante de presión justo en el centroide. Si la superficie está sumergida en un líquido donde es imposible despreciar los cambios de presión con elevación, entonces debemos ubicar el centro de presión por debajo del centroide de esa superficie. Así que ya debe quedar claro lo que representa el centro de presión o el punto de aplicación de la fuerza equivalente que obtenemos a partir de esta expresión. Y el criterio es el momento. Así que acá, como indica el recuadro, el momento con respecto a los ejes X y Y, si vamos a usar la nomenclatura de esta figura, este eje es el eje Z y no el eje X. Acá, esta figura tiene un eje Y acá y un eje X en esta dirección, un eje Z. Lo que podemos hacer es llamar a esto eje X y continuar usando esta nomenclatura. Así que el momento con respecto a los ejes X y Y producido por la sumatoria de fuerzas infinitesimales debe ser igual al momento causado por la fuerza equivalente. ¿Eso qué significa? Que si tomamos este diferencial de área, decíamos que el diferencial de fuerza era igual a P sub 0 más ρ por G por Y por el seno del ángulo por el diferencial de área. Y con respecto a la rotación, con respecto al eje X, el diferencial de momento con respecto al eje X, esto va a ser igual a el diferencial de fuerza por el brazo, y el brazo es Y. Así que el diferencial de momento en X es igual a la Y por P sub 0 más los términos multiplicados por el diferencial de área. Vamos a limpiar un poco acá para y este representa nuestro diferencial de momento con respecto al eje X, que si queremos el momento completo tenemos que integrar esto sobre el área completa, y esto representa el momento con respecto al eje X obtenido por efecto de todas las fuerzas de presión. Si lo quisiéramos ahora expresar en función de la fuerza equivalente,
El momento en X debe ser igual a la fuerza equivalente multiplicado por la posición Y en donde actuaría esa fuerza, que ya sabemos, indicado que ese punto debe estar por debajo o a una profundidad mayor que la del centroide. Así que a esa Y le vamos a llamar Y sub P. Y al igualar esta expresión con esta expresión podemos despejar la posición Y del centro de presión, que es lo que definimos aquí. Fuerza equivalente por Y del centro de presión es el momento de X, y la integral de área de el diferencial de fuerza por el brazo también representa el momento. De tal manera que aquí podemos expandir y reagrupar esto que está acá. Ya lo hemos definido como la Y del centroide. Y esto que está acá también representa un parámetro importante en sus cursos de estática. Y eso representa el momento de inercia con respecto al eje X dos veces. XX es como si tuviéramos la integral de área de Y por dA. Y Y representa un brazo con respecto al eje X. Y esta otra Y representa otro brazo con respecto al eje X. Por eso acá definimos XX. Así que de esta expresión es fácil despejar la Y del centro de presión. ¿Qué dificultades podemos encontrar a la hora de implementar esta ecuación? La Y del centroide, ya hemos dicho que tenemos que obtenerla, o podemos apoyarnos de tablas de centroides para obtener esa Y, pero que debemos ser cuidadosos porque debe ser medida desde donde hemos definido nuestro origen o desde donde conocemos P sub 0. Lo mismo aplica para el momento de inercia. Este momento de inercia está evaluado con respecto a este punto. En la misma tabla donde obtenemos la posición del centroide también podemos encontrar momentos de inercia. Pero ¿qué diferencia hay entre esos momentos de inercia que vamos a encontrar en las tablas y el momento de inercia que se requiere en esta ecuación? Es que en las tablas de los libros de estática y el libro de fluidos tiene algunas figuras también limitadas donde aparece la posición del centroide y los momentos de inercia, pero esos momentos de inercia están medidos con respecto al centroide de la figura. ¿Eso qué quiere decir? Que si este es el centroide de esta figura y buscamos en una tabla de centroides el IXX, ese momento de inercia está medido con respecto a este punto y nosotros lo necesitamos con respecto a este otro punto. Por lo tanto, si queremos utilizar la información que aparece en las tablas de centroides y de momentos de inercia de los libros de estática o de fluido, debemos poder transportar ese momento de inercia. Y el momento que nosotros necesitamos, que es este, lo podemos expresar en función del momento de inercia con respecto al centroide que obtenemos en la tabla. Esto lo vamos a obtener en la tabla. Entonces, para obtener el momento de inercia con respecto al origen, que es lo que necesitamos aquí, necesitamos obtener esto de la tabla y sumarle esta cantidad que tiene que ver con la Y del centroide y el área de la superficie. Así que, repito, es tan sencillo como ir a la tabla, encontrar el momento de inercia que describe la tabla y sumarle Y sub c al cuadrado por el área. Y eso transportaría el momento de inercia que obtenemos en la tabla al punto donde lo necesitamos. Bastante sencilla. Así que si sustituimos, esto, repito, representa XX medido desde el origen, obtendríamos esta expresión para nuestro momento de inercia. Nuestra posición en Y de la fuerza equivalente.
y esto representa la posición en X de la fuerza equivalente. Y si la figura fuese simétrica, ¿a qué debe ser igual? La X del centro de presión. Si la figura es simétrica, decíamos que el punto de aplicación con respecto al eje X o en el eje X debe ser justo en el centroide. Eso acá nos indica el recuadro. La posición X del centro de presión solo se requiere cuando la figura no es simétrica con respecto al eje Y. Así que en la mayoría de los casos, si nuestra figura es simétrica, este resultado debe ser 0 o debe estar justo a lo largo de la línea de simetría de esa figura. En el caso del rectángulo que utilizábamos como ejemplo, decíamos que el punto de aplicación de la fuerza tenía que estar justo a lo largo de esta línea, pues los momentos de este lado tenían que ser iguales a los momentos de este otro lado. Con respecto al punto de aplicación en la dirección paralela a la orientación de la superficie, decíamos que un análisis similar a este indicaba que los momentos de este lado iban a ser siempre más grandes que los de este lado y que la posición con respecto o la posición Y del punto de aplicación de la fuerza única o de la fuerza equivalente tenía que estar por debajo del centroide. Así que este número siempre tiene que ser mayor a 0. En el único caso donde puede ser igual a 0 es en el caso de que supongamos que la densidad tiende a 0, que es el caso de los gases. Así que con estas expresiones podemos ubicar en un punto único la fuerza equivalente que hemos determinado utilizando la presión promedio. ¿Qué cuidado debemos tener al momento de utilizar las ecuaciones que hemos descrito hasta ahora? Las ecuaciones que hemos descrito hasta ahora suponen primero que el fluido es incompresible y además suponen el efecto que observa la superficie desde el lado del fluido, de un fluido en el que esté sumergido. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que acá tenemos una pared como la que observábamos en las primeras diapositivas de este módulo. Que esa pared está sometida a un líquido y acá a la atmósfera. Si nosotros utilizáramos las ecuaciones que hemos presentado hasta ahora, la única fuerza que encontraríamos es la fuerza que ejerce el líquido. Pero si en el problema nos pidieran la fuerza resultante que actúa sobre esta superficie, además de considerar la fuerza del líquido, debemos considerar una fuerza de presión que actúa sobre el otro lado. Más aún, vamos a suponer que tenemos esa superficie y del lado de acá está sumergido en un fluido ρ1 y del lado de acá está sumergido en un líquido de densidad ρ2 que puede ser diferente. En ese caso podemos utilizar individualmente cada una de estas ecuaciones para encontrar la fuerza de presión 1 y el centro de presión y hacer lo propio de este lado y encontrar la fuerza 2 y su posición con respecto al origen. Si quisiéramos la fuerza equivalente, simplemente hay que sumar algebraicamente estas fuerzas. Si quisiéramos el momento total, supongamos que esto tiene acá un pivote.
Entonces, es posible que los puntos de aplicación sean diferentes, no solo las fuerzas. Así que esto puede estar rotando en alguna dirección, o las fuerzas de la manera que están ejercidas conducen a la rotación de esa superficie, que puede ser una compuerta. Así que repito, por lo pronto hemos desarrollado expresiones que consideran las fuerzas que ejerce un fluido sobre una superficie que esté sumergida en ese fluido. ¿Cuántas veces debemos recurrir a estas ecuaciones? Dependerá de en cuántos fluidos esté sumergida nuestra superficie y qué nos pide el problema. Siempre que nos piden fuerza resultante debemos considerar todas las fuerzas. Y para este caso podemos sumergir o suponer que el fluido está sumergido en este lado en un líquido y de este lado está sumergido en un gas. Y necesitaríamos evaluar dos fuerzas. Para este caso simple vamos a obtener una expresión simplificada donde ya se considera directamente a ambos fluidos. Pero si tenemos un caso como este, valdría la pena analizarlos individualmente. Es también posible que en un problema de examen el profesor le diga calcule la fuerza de presión que ejerce el líquido para un problema como este. Si el problema de examen dice determine la fuerza que ejerce el líquido, entonces nos referimos solo a esta fuerza. Si el problema dice quiero la fuerza equivalente, entonces tengo que considerar esta fuerza y esta de acá. Así que hay que ser cuidadoso con lo que requiera el enunciado del problema. Veamos que indique el recuadro con respecto a la profundidad del centroide, cómo debe ser la profundidad del punto de aplicación de la fuerza equivalente. Ya hemos dicho que la fuerza equivalente debe estar a una profundidad, o el punto de aplicación de la fuerza equivalente o el centro de presión debe estar ubicado a una profundidad mayor que la del centroide, y la única excepción es cuando la superficie está sumergida en un gas en el que despreciamos las variaciones de presión con la elevación, pues a menos que nos refiramos a cientos de metros, podemos despreciar ese efecto. Para medidas pequeñas o diferencias de elevaciones pequeñas podemos despreciar ese efecto. Y con esta discusión del centro de presión vamos a concluir esta segunda grabación. Mencionábamos que vamos a obtener ecuaciones para el caso especial donde una parte de la superficie está sumergida en un líquido y la otra parte está sumergida en la atmósfera. Ahora, más adelante vamos a indicar otras limitaciones para el uso de esas ecuaciones. Así que por lo pronto vamos a concluir aquí y en la próxima clase continuaremos con ese caso especial. Así que hasta la próxima, jóvenes.